bastante conceptual, hablamos bastante sobre los distintos tipos de materiales que hay, dijimos que hay mucho más que lo que nosotros quisiéramos o que deberíamos trabajar para poder alcanzar a todos los tipos de materiales que hay en la vuelta, pero en particular nos definimos por hablar de 3 tipos de materiales, los cuales además podemos subdividirlos entre lineales y no lineales. Los lineales son aquellos que tienen una respuesta que es proporcional al estímulo externo. Habiendo un campo externo aplicado, reaccionan proporcionalmente, a tal punto que incluso desaparece todo comportamiento magnético adicional cuando desaparece el estímulo externo. Dijimos que dentro del lineal nos íbamos a restringir a los dos que manejamos, que eran diamagnéticos o diamagnetismo y paramagnéticos o paramagnetismo. Según que la respuesta del material fuera de oposición, y dijimos que es muy débil, o a favor del campo externo aplicado. Y también hablamos de los materiales no lineales, entre los que dijimos que hay una cantidad enorme de tipos de materiales, pero que en el curso nos íbamos a restringir específicamente y exclusivamente a los ferromagnéticos. Bueno, dicho todo esto, llegamos a este punto que está en la transparencia. Insuficiencia de herramientas, no podemos seguir adelante porque tenemos que la expresión de Ampère es insuficiente, no nos da para seguir trabajando, porque cuando hay un material magnético va a haber presencia de corrientes de magnetización, que las definimos el otro día. Las corrientes de magnetización, al igual que las cargas de polarización en las propiedades eléctricas, son reales, no son un arbitrio o algo que escribo yo o planteo yo para que me ayude a resolver una situación. Son reales. Lo que pasa es que yo no las puedo sacar del material, las corrientes de magnetización. Yo no puedo sacarlas del material porque son estructurales, porque tienen que ver por lo grueso con la nube electrónica que existe en torno de los átomos. Dijimos que es muy complejo el tema, pero que hablándolo clásicamente nos quedamos un poco con ese concepto. Que aquellos que quieran profundizar en el tema pueden hacer física del estado sólido con nosotros. En concreto, entonces, el problema es que aparecen corrientes de magnetización de respuesta en el material. Y esto yo no tengo cómo sacármelo de arriba, con lo cual esta ecuación pasa a tener cierto nivel de insuficiencia. Para lo cual dijimos que cómo levantábamos el mismo problema cuando lo tuvimos en propiedades eléctricas, y era definiendo, en vez de un vector solo, 3 vectores. Bueno, acá vamos a hacer lo mismo. Y es lo que les propongo ahora. Entonces vamos a definir H y M. No es una tienda. Integral de H de L en C es igual a las corrientes libres de un sistema. Corrientes libres, entiéndase, aquellas que pasan a través o circulan a través de un cable. Eso es una corriente libre. Y después tengo integral de M de L, corrientes de magnetización. H es el vector intensidad de campo magnético. ¿Ustedes se acuerdan? Cuando hicimos magnetostática y pusimos B, campo magnético, yo les dije
realidad B, que sería en realidad algo así como una densidad de flujo magnético, nosotros lo vamos a pedir prestado el título de campo magnético. Va a haber otro que va a ser más campo magnético que B, o va a merecer más llevar el nombre de campo magnético que B. Ese es H. Y les dije además, sin embargo, una vez que yo diga esto, igual vamos a seguir diciendo campo magnético B. ¿Ah? Está tan arraigado, el tema de magnetismo, uno tiene tan arraigado ciertos conceptos o jerga, lo que fuere, que sigue de largo. Pero vale la pena establecer que este H, que viene dado por corrientes libres, en realidad merece un poco más el apelativo de campo magnético que incluso B. Y M es el vector magnetización. En algún texto raro por ahí lo pueden ver como I con una flechita de vector. Y dice, esto es corriente, no, es emanación. Pero no les quiero mezclar, porque son muy pocos los libros que traen eso. Y en realidad, ¿para qué? Es una curiosidad. ¿No? Puede pasar que alguno de ustedes que algún día quiera estudiar de esto, muy específico, más en profundidad, pueden encontrar I de emanación con la flechita, pero es raro. Bueno, y tenemos entonces H, que es un campo magnético proporcionado por corrientes libres, y tenemos M, que es un campo magnético de respuesta del material a un estímulo externo. Tenemos B, que ese no lo perdimos. Entonces, el paso siguiente es hacer algo parecido a lo que hicimos en propiedades eléctricas y decir, si yo tengo integral de B de L en C igual mu sub 0 I total, si yo sé que este I total es corrientes libres más corrientes de magnetización, se sumarán, se restarán, no lo sé, va a depender que sea para, diamagnético, mientras que en propiedades eléctricas se restaban, porque siempre las cargas de polarización de signo opuesto se enfrentaban a las cargas libres. O sea que integral de B de L en C es igual a mu sub 0 por integral de H de L en C más integral de M de L en C. Vamos a hacer bien la M, que parece cualquier cosa. Como C es la misma, porque estamos hablando de la misma curva, en definitiva, lo que queda es B igual mu sub 0 H más M. Y esta es una ecuación general. Vamos a poner el C más arriba. Esta es una ecuación general de validez universal. Este es el equivalente a D igual epsilon 0 E más B. Bien. Es válida siempre esta ecuación, en cualquier medio. Si yo estoy en el vacío, entonces M vale 0, porque no hay M, y me queda B igual mu sub 0H. Si estoy en el vacío. Bueno. Entonces, en materiales lineales,
y amagnético, y paramagnético, me queda B igual mu por H. Como dije recién, si yo estuviera en el vacío, sería mu sub 0 por H. Mu sub 0, el vacío, se considera dentro de la linealidad. Pero si estoy en un material, me queda mu por H. ¿Y quién es mu? Mu es la permeabilidad absoluta de un material. Mu sub 0 era la permeabilidad absoluta del vacío, que estaba tabulado, era de esas constantes universales que aparecen en los libros de física y demás. Mu ya no es referido al vacío, sino que es referido a un material. Es más o menos como lo de epsilon 0 y epsilon. Esto es mu sub 0 con mu. Esto tampoco está tabulado. Este valor de mu, que es una propiedad intrínseca de un material, tampoco está tabulado. Definimos K sub m como mu sobre mu sub 0 como la permeabilidad relativa de un material. ¿Relativo a quién? Y al vacío. ¿Se acuerdan que en propiedades eléctricas esto era K, constante dieléctrica? Que tenía un nombre especial porque históricamente se lo denominaba constante dieléctrica y todo lo demás. Bueno, ahora no hay un nombre especial. Ahora es el nombre verdadero. El otro era permitividad o permisividad relativa. Este es permeabilidad relativa. Y no tiene un segundo nombre porque históricamente este valor tampoco interesa demasiado. Este no interesa mucho, aunque lo vamos a usar bastante en el curso. Este no interesa mucho. ¿Qué quiere decir que interese o que no interese? Y interesa el que puedo medir, claramente. Bueno, no se mide ni mu ni K sub m. Seguimos. Dijimos que K sub m, que es mu sobre mu sub 0, va a ser mayor que 1 o menor que 1. Mayor que 1 cuando mu es mayor que mu sub 0. Menor que 1 cuando mu es menor que mu sub 0. Esto es en paramagnético y esto es en diamagnético. ¿Ustedes se acuerdan? En propiedades eléctricas, K era siempre mayor que 1. Porque epsilon sobre epsilon 0 siempre era un número mayor que 1. Porque epsilon siempre era mayor que epsilon 0. Acá no. Acá va a depender de quién es el material. En cualquier caso, podemos definir K sub m, mu sobre mu sub 0, como 1 más Ki sub m. Ki sub m es la susceptibilidad magnética. Como en su momento habíamos definido la susceptibilidad eléctrica. Ahora, de acuerdo a esto, entonces,
es un número positivo o Q sub M es un número negativo. Puede ser positivo, puede ser negativo. Cuando dimos susceptibilidad eléctrica les dije, la verdad, se los doy para que lo tengan, no aporta mucho, pero se los doy porque va a haber un equivalente que sí va a importar mucho, y es la susceptibilidad magnética, porque resulta que esto es lo que se mide. El valor lo da, ¿qué es lo que mido? Bueno, mido eso. Los dispositivos para medidas magnéticas, que yo les dije que no hay ninguno en Uruguay todavía, no perdemos la ilusión, pero por ahora no hay. Estos equipos miden susceptibilidad magnética. Y si ustedes buscan en internet y ponen susceptómetros, les va a aparecer los susceptómetros, que son equipos que miden susceptibilidad magnética. ¿Está? Para lo cual es bueno aclarar algo. En propiedades eléctricas, la constante dieléctrica de los materiales más usados estaban todos en Hamburg, porque eran los más usados, estaban todos definidos y caracterizados y demás. En propiedades eléctricas, esto no está en un Hamburg, porque esto se mide material a material, caso a caso. Esto se mide porque incluso no solo afectan aspectos, digamos, intrínsecos del material, de quién es el material, sino además bajo qué forma está. Entonces, hay que medir caso a caso. Y eso se mide justamente con un susceptómetro. Vamos un poquito adelante. Seguimos un poco con esto. Así que eso es lo que se mide. Entonces, cuando yo les doy a ustedes mu en un ejercicio, es porque en realidad medí este y les puedo dar este. O medí este y les puedo dar este. Generalmente es mu lo que les damos como dato. Ahora, formas. ¿Cómo yo sé si un material en un ejercicio es paramagnético? Y bueno, si a mí me dicen que mu vale 1.2 mu sub 0, me está diciendo que es más grande, me está diciendo que estoy acá. Si me dan la susceptibilidad magnética como negativa, me están diciendo que estoy acá. O sea, tengo que tener claro esto y esto. Hay formas indirectas de decir. Cuando no se dice nada, se asume que es para. Es más común. Lo que aquí a magnetismo es un poquito más excepcional. Bueno, así que hicimos ecuación de linealidad, que es esta que está acá. De ahí definimos a partir de mu cuáles son las constantes que me determinan las características de un material. Un material viene definido entonces por mu, viene definido por su Q sub M, por su K sub M. Bueno, seguimos. Si yo tengo la ecuación que dice cualquier cosa, si yo tengo la ecuación B igual mu sub 0 H más M, y tengo la ecuación B igual mu M, perdón, mu H, que es la de linealidad, y las combino, esta es de validez general y esta es de linealidad. Si yo las combino, cualquier combinación que haga a partir para abajo es condiciones de linealidad, porque la primera me da una generalidad total y si aplico una particular ya me tiñe de particular todo el resto. Veamos que da mu H igual mu sub 0 H más M mu menos mu sub 0 sobre mu sub 0 H igual M. Si juego un poquito, esto ya está terminado, ¿no? Si juego un poco con esto, me queda
K sub m menos 1, H igual m, y si sigo un poquito más, K sub m menos 1 es Q sub m. Esta ya me alcanza, esto ya es un resultado final. Sin embargo, yo quise llegar hasta esta para mostrarles algo. Vamos a ver qué podemos extraer de la ecuación esa chiquita de ahí abajo. Susceptibilidad magnética por H es igual a M. Si yo grafico, estoy graficando lo más puro que hay en la vuelta, que es el campo aplicado, que es H, porque es el que viene dado por las corrientes libres. Este es el que juega el papel del condensador. Esto va a ser una bobina, algo. Contra M, que es la respuesta del material. Y me da una proporcionalidad, cuya constante está directamente vinculada con la susceptibilidad magnética. Y si yo aumento la corriente libre, o sea, aumento H, aumenta linealmente la respuesta del material porque aumentan las corrientes de magnetización. Hasta que llega un punto en donde digo, suficiente, vamos a achicar la corriente, y achico la corriente, y vuelvo por el mismo camino, y llego hasta cero. Esto porque es reversible. Va y viene por el mismo camino. Es lineal. Y ahí tienen por qué es que la susceptibilidad es lo que se mide. Porque es precisamente la proporcionalidad entre el campo que yo aplico y la respuesta del material. Por eso es que es lo que se mide. ¿Y ustedes qué dicen? ¿Está completo esto? La respuesta es no. Y si yo hago M, hago H y hago esto, y voy y vuelvo, ahora sí tengo el panorama completo, porque la gráfica de allá arriba es para un material paramagnético. Y la de acá abajo es para un material diamagnético. Porque acá la susceptibilidad magnética es positiva y acá la susceptibilidad magnética es negativa. Entonces es razonable que tenga una pendiente negativa. ¿Qué consecuencias tiene esto? Miremosla de arriba de vuelta. H aumenta, porque aumentan las corrientes libres. Una magnetización se crea porque aumentan también proporcionalmente las corrientes de magnetización. Pero con el mismo signo. Vale decir, si H va para allá, M va para allá. Y eso es para magnetismo. Porque la respuesta del material es a favor del campo externo. Si yo aumento H, aumenta proporcionalmente las corrientes de magnetización, pero que giran en sentido inverso y me dan una magnetización tal que si H va para allá, la magnetización va para allá. Se opone. Por eso es diamagnético. Es el Faraday, ¿se acuerdan?
es la manifestación de Faraday a nivel atómico y a nivel de material. Entonces, H positivo, pero magnetización negativa. Por eso la susceptibilidad es negativa, porque la respuesta es opuesta. Es lineal, las dos son lineales, pero mientras una va y viene en este cuadrante, la otra va y viene en este cuadrante. Y ahora sí, tenemos el panorama completo de lo que es lineal. Con lo cual, ¿se acuerdan de esta ecuación? B igual mu sub 0 H más M. Mi idea original es, bueno, yo tengo B, tengo mu sub 0 H, mu sub 0 M. Y esto es lo primero que uno creyó y que lo dejé en desorden porque había que madurarlo un poco más. Porque esto sí está bien, pero está bien para paramagnético. ¿Cómo será para diamagnético? Pensemos un poquito, ¿cómo va a ser para diamagnético? Para diamagnético va a ser así. Tengo B, tengo mu sub 0 H y tengo mu sub 0 M. La suma de mu sub 0 H más mu sub 0 M me da B, pero mu sub 0 M apuntando en sentido contrario. Esto es diamagnético. ¿Se entendió? Esto de día y para vino a complicar las cosas. Pero es un efecto que está en la materia y no lo puede despreciar. Bueno, seguimos entonces. Ya logramos la vinculación de B y de H, perdón, de B y de H ya la tenemos. De B, H y M también, nos falta de B y M. Así que haciendo uso de la ecuación general, y de esta ecuación, que es la lineal, podemos decir que B igual mu sub 0 por B sobre mu más M, con lo cual 1 menos mu 0 sobre mu por B es igual a mu sub 0 M, con lo cual 1 sobre mu sub 0 menos 1 sobre mu B igual a M. Solo para tener el esquema de las tres conectadas, que es la general, y cómo cuando una de ellas se vuelve lineal podemos trabajar en la interacción o en la conexión entre ellas, lo cual también propagamos que la condición de linealidad está dada y también es para este caso. Bueno, tenemos definidos los tres vectores, tenemos definido
la relación entre ellos cuando estamos en casos lineales. Vamos a trabajar todo lo de linealidad junto y después vamos a trabajar lo que no es lineal. Quería decirles que si bien es verdad que esto se mide, qué es lo que se mide y todo lo demás, es muy importante en magnetismo la variación de esta propiedad con la temperatura, ¿no? La susceptibilidad contra la temperatura es clave. Y como el ordenamiento se da a temperaturas muy bajas, generalmente estos equipos de medida miden en el orden, digamos, desde los 4 Kelvin para arriba. Estamos hablando de 4 Kelvin, estamos muy cerca del cero absoluto. Porque es la temperatura del helio líquido, 4,2. Entonces, requiere una criogenia muy grande, son muy caros. Estamos hablando de aparatos que valen $500,000. Por eso es que no hay en Uruguay. Son muy caros. El helio líquido en Uruguay es muy caro. Como les dije en alguna oportunidad, se utiliza helio líquido para la resonancia magnética nuclear, que está acá abajo, el nuevo que está en facultad. Pero es muy costoso de mantener y estos equipos son muy costosos también de mantener, ¿no? Pero no quiero dejarles la idea de que es solo esto, es esto, pero además hay que medirlo contra temperatura y es todo muy rico. De vuelta lo damos todo muy bien en ese otro curso. Bueno, seguimos adelante. ¿Qué es lo que nos está faltando para resolver ejercicios? Y lo que nos está faltando para resolver ejercicios son las condiciones de frontera. Vamos a imaginar que tenemos dos medios, uno con un ℓ1, otro con un ℓ2, dos medios distintos. Vamos a imaginar que tenemos un campo H y otro campo H. Queremos saber qué pasa con H a cada lado de la frontera. ¿Se conservará? ¿No se conservará? Vamos a hacerlo tan general como que vamos a poner unas corrientes libres que pasen por acá. No tiene por qué haberla. La frontera entre dos materiales no necesariamente tiene corrientes libres, pero vamos a imaginar que las tiene. Y estamos viendo las condiciones de frontera. Y yo les dije que a lo único que podíamos apelar era a esta ecuación, que era la única que tenemos para poder hacer algo, que es la ecuación de Ampère para corrientes libres para H. No hay otra. Entonces, para resolver esto, lo que vamos a hacer, vamos a imaginar que hay corrientes libres acá y que hay n vueltas por unidad de longitud. Eso que vemos ahí es como si fuera un cable que pasa por una zona ahí, un solenoide, un costado. Entonces lo que les propongo utilizar como curva C es un rectángulo. Hacemos un rectángulo que gira en sentido antihorario. Esta es nuestra curva C. A este lado le llamamos L, por ponerle algo, y a este lado le llamamos A, por ponerle algo, y A tiende a 0. Acá el concepto es el mismo que ya usamos. Yo pongo un rectángulo y hago de cuenta de que es tan fino como yo quiera, de que las caras, perdón, los lados más largos del rectángulo están tan cerca entre sí como yo quiera. La única condición es que esos dos lados largos, de largo L, estén uno a cada lado de la frontera. Esto es lo mismo que habíamos hecho en aquella oportunidad. Entonces, lo que tenemos es, si yo me fijo y agrando este dibujo, lo que yo voy a tener es el H1, voy a tener el L yendo para allá, y este H1 tiene
una componente paralela a la frontera, H1 paralelo, y una componente perpendicular a la frontera, H1 perpendicular. ¿Cuál me va a importar, la paralela o la perpendicular? Claramente, porque esto es un producto escalar, la que me va a importar es la paralela. Que se restan en el de arriba, porque forman un ángulo de 180 grados, y se suman en el de abajo, porque forman un ángulo de 0, porque este va a ser H2, porque esto que tengo acá es H2 paralelo, esto que tengo acá es H2 perpendicular, y finalmente el L va para allá. Así que 0 grado acá, 180 grados ahí, se resta aquel, se suma a este. Así que todo esto va a ser, de los 4 términos solo van a sobrevivir 2, H2 por L menos H1 por L, igual corrientes libres. Y corrientes libres son todas las corrientes encerradas o que atraviesan cualquier superficie limitada por C. Es un largo L eso. Estas corrientes libres van a ser N por L por S I sub L de cada que iba dando vuelta. Así que cancelamos acá, 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 y queda H2 menos H1 paralelo, me comí paralelo acá, paralelo, igual N corrientes libres. O sea que en ausencia de corrientes libres, H1 paralelo igual H2 paralelo. Se conserva la componente paralela del vector H. En ausencia de corrientes libres. Si hay corrientes libres, no. En ausencia de corrientes libres, sí. Así que la primera condición de frontera es que en ausencia de corrientes libres se conserva la componente paralela del campo H. Bueno, ahora lo que nos queda es tratar de hacer lo mismo para el otro, para B. Para B, yo ya no voy a poder utilizar la esta ecuación, la ecuación de Ampère. Entonces, ¿qué otra ecuación puedo usar? Y la otra, que define B, que no fue alterada por el hecho de haber puesto un material, y es la de que no existe el monopolo magnético. Es la expresión de Gauss de B, que vale 0. ¿Está? Para B, lo que voy a usar es integral de B de S en una superficie cerrada de 0. Y sigue siendo 0, aunque haya un material. Así que pongo mi frontera, mu sub 1, mu sub 2,
pasa un B1, pasa un B2, pongo corrientes libres en la frontera, como hicimos hoy, con n vueltas. Y ahora preciso una superficie cerrada. Y a ustedes no les va a sorprender que yo proponga un cilindro con las tapas, el área A1 hacia arriba, el área A2 hacia abajo, con las tapas tan cerca como yo quiera. Esta altura H, o altura B, pongámosle, tiende a 0. Están tan cerca como yo quiera. De vuelta, si yo agrando el dibujo, veo que tengo A1 hacia arriba, vector, y voy a tener el vector B1 con componente paralela, B1 paralelo, componente perpendicular, B1 perpendicular, formando un ángulo de 180 grados con A. Vamos a poner A un poquito que se note que el ángulo es 180. Y en este otro caso tengo A2, tengo B2, componente paralela, B2 paralelo, componente perpendicular, B2 perpendicular. Queda claro que los que son importantes para este caso, porque hay un producto escalar que involucra coseno entre ambos vectores intervinientes, es la componente perpendicular, y que es suma en el 2 y que resta en el 1 porque son 180 grados. Así que queda dos términos, porque la cara lateral se anula, porque esto tiende a 0, queda B2 perpendicular por A2 menos B1 perpendicular por A2 igual 0. Pero A1 es igual a A2 porque es un cilindro y son las mismas tapas. Así que queda B2 perpendicular igual B1 perpendicular. Y esto es que se mantiene, se conserva la componente perpendicular del campo B sin importar si hay o si no hay corrientes libres, porque en este caso, en este desarrollo, no tuvimos que considerar las corrientes libres. Porque A1 es igual a acá me quedó, esto es un 1. Porque A1 es igual a A2, entonces los cancelo. Si te gusta, los pasamos, que está restando, pasa sumando y se cancelan las A. Perpendicular, ¿no? Componente perpendicular. La paralela no. Así que H paralelo en ciertas condiciones, ausencia de corrientes libres. B perpendicular siempre, haya o no haya corrientes libres. Y esas son las condiciones de frontera. Pero lo que nos queda ahora es armar el cuadro de qué es lo que tenemos que hacer para resolver este tipo de situaciones.
materiales lineales, porque no olvidemos que la ecuación de linealidad es la que estamos manejando en este caso. Entonces, para materiales lineales, esquema para materiales lineales punto número 1, condiciones de frontera. En donde lo que tengo que ver es B perpendicular o H paralelo. Lo primero que hago siempre es condiciones de frontera. En el punto número 2, lo primero que sé que son las corrientes libres, porque es dato, H de L en C es corrientes libres, con lo cual, con el punto número 2, yo hallo H. En el punto número 3, una vez que tengo H, hago B igual mu por H, o sea, uso ecuación de linealidad. O sea que esto por eso está restricto a materiales lineales. Y con esto hallo B. Punto número 4, B igual mu sub 0 H más M, que es condición general, pero ya venimos arrastrando una condición de linealidad previa. Y esto es así y me permite hallar M. Finalmente, en el punto número 5, hago integral de... integral de M de L en C igual corrientes de magnetización. Y acá hallo las corrientes de magnetización. Por supuesto que acá y acá es restricto a las zonas donde hay material. Donde no hay material no voy a andar hallando un M. Bueno, ya casi estaríamos con todo, prontos para hacer ejercicio, pero me gustaría mostrarles un esquema final previo a ponernos en acción. Cuando hagamos resoluciones vamos a estar refiriéndonos al paso 1, al 2, al 3, como hicimos antes, en propiedades eléctricas. Ahora lo que vamos a hacer es un esquema que vale un poquito la pena porque a veces las cosas se vuelven muy confusas. ¿Bueno?
Hagamos un poquito de memoria. Habíamos escrito la ecuación de Ampère. Mu sub 0 por I total. Y en su momento, esto es trasladable a la ecuación de Ampère para H. Porque acá sí que estamos solamente involucrando las corrientes libres. ¿Ustedes se acuerdan del esquema que hicimos en algún momento? Nosotros decíamos, a ver, miro esta ecuación. Ahora les pido, esta la dejamos tranquilo, porque ya sabemos que se complica. Miro esta ecuación. Yo agarro y digo, bueno, corrientes libres, ¿cómo pueden ser? Pueden ser circulares, nos llamamos tangenciales, o pueden ser axiales. Si son circulares o tangenciales, pongo corrientes libres tangenciales, corrientes libres axiales. Esto es independiente de lo que está arriba, ¿tá? Simplemente se mira, no quiere decir que esto sea con esto ni esto con esto. No es eso. Estas son las ecuaciones que yo voy a mirar. Esta históricamente, esta ahora que tengo más elementos, para ver este esquema. Y ustedes se acuerdan que decíamos, si las corrientes son tangenciales, yo voy a tener que tratar de ponerme en tal que el H va a ser, ya me olvido el B, ahora voy al H. El H tiene que ser axial, ¿se acuerdan de esto, no? Antes decía B, ahora voy al H. Y si este es axial, el H era tangencial. Y resulta que el H tenía que ser, o el B en este caso, tenía que ser solidario con el C, porque hay un producto escalar, hay un coseno de un ángulo. Entonces, el H me define el C también es axial, el C también es tangencial. Vale decir, axial, un C axial era un rectángulo, si ustedes se acuerdan, lo que hacíamos para un solenoide, un C tangencial era un lazo. Este esquema ya lo hicimos varias veces. Claro, lo hacíamos para B. Ahora somos más cautos, lo hacemos para H, que están las corrientes libres. Sin embargo, hay otra ecuación que ahora está jugando un partido, que es esta. Integral de M de L en C me da las corrientes de magnetización. Porque yo desdoblé esto que tenía. Lo desdoblé en esto y en esto, en las dos ecuaciones. Porque desdoblé el aporte de las corrientes. Porque me manifesté a través de dos expresiones de Ampère, pero para corriente libre y para corriente de magnetización. Y creé los vectores H y M. Y como ustedes vieron, en el pizarrón anterior, que acá no puedo apretar un botón y mostrárselo de vuelta, ustedes lo tienen ahí, el punto 4 y el punto 5 hablan de M y en particular el 5 de I sub M. Yo tengo que saber cómo son las I sub M, tengo que entenderlo esto. El M es solidario al H. Yo les hice un esquema ya en donde los sumaba y los restaba. Pero son de la misma naturaleza. Como el H es tangencial, el M también es tangencial. Como el H es axial, el M también es axial. Tienen que serlo. No pueden cruzarse. No puede un H, que es un campo externo, generar un M que sea cruzado, que sea perpendicular. Tienen que ser coherentes. Podrán restarse y no sumarse, si es diamagnético, pero que tiene que tener la misma naturaleza vectorial, la tienen que tener. Misma dirección.
Y si yo miro la ecuación de arriba, entonces, sí, son coherentes, el C que usa es el mismo, o del mismo tipo, y por lo tanto, ¿cómo va a ser la corriente de magnetización? Como la libre. Acá va corriente de magnetización axial, y acá va corriente de magnetización tangencial. Toda esta aclaración viene porque ustedes pueden tener un sistema combinado y aplicar superposición. Ustedes pueden tener un solenoide y pueden tener un cable. Y entonces me generan, capaz que coexisten en el mismo sistema estas corrientes y estas corrientes. Capaz que coexisten este campo y este campo. Y entonces van a tener dos tipos de magnetización. Y van a tener que hallar dos corrientes de magnetización. Lo importante es que tengamos claro que como es superposición, yo miro primero esto y lo resuelvo. Miro después esto y lo resuelvo. Y no me mezclo. Esto lo miro como si esto no existiera. Esto lo miro como si esto no existiera. ¿Está? Es fundamental eso. Bien. Y me queda un detallecito solo, que es el siguiente, porque está lo de diamagnético y lo de paramagnético. Acá yo tengo que discriminar en diamagnético y en paramagnético. Si bien las tangenciales, las de magnetización son tangenciales y las libres lo son, las de magnetización son axiales y las libres lo son, no es menos cierto que son opuestas en diamagnético, sentido opuesto, ¿verdad? Sentido opuesto o mismo sentido. Sentido opuesto o mismo sentido. Todo esto que parece complejo va a quedar claro cuando hagamos ejemplos, pero a mí me interesa que ustedes lo tengan en el cuaderno, porque yo les voy a referir y les voy a decir, ¿se acuerdan el cuadro que ustedes tienen ahí? Bueno, acá lo que estamos aplicando es exactamente esto. ¿Está? Lo estamos viendo en el aire, lo estamos viendo abstracto, lo estamos viendo el porqué es así por estas ecuaciones que son las que mandan. Son de la misma naturaleza las ecuaciones, los campos son de la misma naturaleza, las corrientes tienen que ser de la misma naturaleza. Pero, ojo, porque en cuanto a sentido, el sentido cambia. Y el sentido opuesto, este de acá, va a afectar al M, que va a ser opuesto al H. Y el sentido opuesto acá va a afectar al M, que va a ser opuesto al H, si es diamagnético. ¿Se entendió? Hacemos un ejemplo. Ahora sí estamos en condición de hacer un ejemplo. Tenemos todo armado como para hacer algo. Hagamos uno medio corto en los minutos que nos quedan. ¿Puedo borrar? ¿Sí? Bueno, les propongo el toroide, que fue el que nos dio origen a todo esto, cuando yo expliqué por qué necesitábamos los tres vectores. Yo les propongo un toroide, el clásico R1, R2, sección cuadrada.
hablamos de n vueltas por total, n vueltas totales, un devanado que podemos hacer que salga interior y que entre exterior, y no mucho más. ¿Está? Sección cuadrada, con lo cual esto es R2 menos R1 y esto también, con un devanado que va haciendo esto, sale, circula, vuelve por abajo y así. Esta es la corriente. Acá tenemos el radio R1 y vamos a imaginar que acá hay un material mu paramagnético. La clásica, H, B, M y corriente de magnetización. Bueno, resolvemos esto. Punto número 1, condiciones de frontera. La verdad que como está puesto este ejercicio, no hay frontera. Está todo lleno. Es para empezar a hablar. Está todo lleno, no hay frontera. O sea que tengo una zona sola. Porque si recuerdo, yo acá tengo B que valía 0 y acá tengo B que valía 0. Pero esto yo lo sé de magnetostática. Como además en el vacío no hay material, H va a valer 0. O sea, es un ejercicio de una zona única. Que no hay frontera. La única frontera que habría es entre el vacío y el material, que es por donde circula la corriente. ¿Tá? Es una zona con corriente, que si lo resolvemos vamos a ver que los campos valen 0 fuera. En una zona azul. Por regla de la mano derecha, yo sé que B es para allá. Yo también sé que H va a ser para allá, porque H y B tienen la misma naturaleza. Si uno circula, el otro circula. Si uno es tangencial, el otro también. Y finalmente, ¿cómo va a ser M? Y gracias al dato que me dieron, que es paramagnético, M también es para allá. Hay una zona única en donde están los tres vectores, B, H y M. Así que, punto número 1 no aplica, porque no hay frontera. Punto número 2, y bueno, vamos a tener que hacer integral de H de L en C igual corrientes libres. En un solenoide, perdón, estoy desde hoy con esto. En un toroide ya sabemos, no tengo más colores, disculpen, que la curva C va a ser así, va a ser circular. Así que esto va a ser H por 2πr, porque esto es de radio R minúscula, ni amperiana, corrientes libres. Y corrientes libres va a ser N por I, porque son N vueltas que pasan del devanado con sentido
saliente del pizarrón hacia nosotros. Así que H va a ser igual a NI sobre 2πr corono, con lo que yo ya sé, que es en phi, que es para allá. Esto casi que es resolver el mismo problema que hicimos en electrostática, perdón, en magnetostática, solo que con un mu adentro. Entonces, punto 1 no aplica. Punto 2 lo acabamos de hacer. Punto 3, A yo B, usando la ecuación de linealidad. Así que, si me permiten, borro un poquito por acá. Y yo sé que B es igual a mu por H. O sea que B va a ser igual a mu NI sobre 2πr, en fin. Lo cual no me debería llamar a sorpresa que es la misma ecuación del toroide que vimos en magnetostática, solo que en vez de mu, con mu sub 0. Perdón, al revés, el toroide con mu sub 0, este con mu. Hice el punto 1, que fue descartado. Hice el punto 2, que lo resolví y me dio H. Hice el punto 3, resolví B. Punto 4, hallo M, que es el único M que hay en el sistema, que es el que está dentro del material. Que es despejándolo de B igual mu 0 H más M. O sea que M va a ser igual a B sobre mu 0 menos H. O sea que M va a ser mu sobre mu 0 NI sobre 2πr menos NI sobre 2πr. O lo que es lo mismo, mu sobre mu 0 menos 1 NI sobre 2πr coronado con phi. Y ahí tenemos cuánto vale M. Finalmente, voy al último de los puntos, lo último que me falta ya, integral de M de L en C igual corrientes de magnetización. Corrientes de magnetización, ¿que cómo son? Bueno, las voy a dibujar allá en la sección, por eso lo dejé. Van por la superficie del material solidario con la corriente libre por una piel muy fina, adentro se anula, recuerden, y solidario en todo, en dirección pero también en sentido. ¿Por qué también en sentido? Porque es paramagnético, y ahí ustedes lo tienen en el esquema que borramos recién, que decía que si es paramagnético era en el mismo sentido. Con lo cual, si yo lo miro acá, lo voy a poner con otro color, va a ser saliente acá, por dentro del material, y entrante acá, por dentro del material.
Y como la curva C es la misma de hoy, esto va a ser M por 2πr igual corrientes de magnetización. Por lo que es lo mismo, mu sobre mu 0 menos 1 por Ni. Pruebas varias. ¿Esa corriente de magnetización quedó con unidades de corriente? Sí, quedó. Porque todo lo que está entre paréntesis es adimensional y Ni es una corriente, tiene unidades de amperes. Bueno, primera cosa que vemos que nos deja tranquilos. Muy bien. Con esto estaría terminado el ejercicio. Estaría pronto. Ustedes lo que se les pide es que la dibujen. Acá falta ponerle su M. Lo que se les pide es que las dibujen y las hallen. Pero nos quedan 2 minutos que los quiero aprovechar. Este ejercicio está terminado. Ahora, ¿qué hubiera pasado si a mí me decían en la letra que mu era de diamagnético? Estamos en el mismo ejercicio. Es el mismo. El sentido me dicen allá. O sea que la magnetización haría esto. ¿De acuerdo? ¿Y eso se notaría en el resultado final? Sí, porque mu sobre mu sub 0 es menor que 1 en un diamagnético. Porque mu es menor que mu sub 0. Entonces yo acá tengo un signo negativo implícito. No preciso hacerle nada. No preciso ponerle un menos adelante. Quedó igual. Quedó solito. Por eso no borré este resultado. Quedó pronto. Ya está. Esto ya me está diciendo que esto que es negativo afecta al phi. Con lo cual esto va a girar en sentido contrario. Y en definitiva, el resultado final, yo acá tendría que poner un menos, porque el 2πr lo hago girar con el C. Pero también me queda coherente con ese menos. Porque este menos que estoy obligado a ponerlo, porque el ángulo entre el M y el DL, que es el C que estaba igual que hoy, me da un 180, o sea, tengo que poner un menos, se compensa con esto, que también es negativo. O sea que dio redondo. ¿Ah? Sea paramagnético, sea diamagnético, dio redondo. Solo me falta cambiar una cosa más. ¿Cuál es? El sentido de las corrientes. Ahora va a circular así. Y acá adentro va a ser así. Entra y sale. Y en el esquemita que hicimos recién y que ustedes, yo borré acá, pero que ustedes lo tienen en el pizarrón, dice que cuando es diamagnético, las corrientes de magnetización se oponen a las libres. ¿Se oponen qué quiere decir? Esta se opone, pero a la que tiene más cerca. Y esta se opone a la que tiene más cerca. Con lo cual, al fin y al cabo, me queda coherente con una corriente de magnetización que hace esto y por regla de la mano derecha me da un M para allá. Esto es lo más simple que podemos ver en Plaza porque no había ni siquiera frontera. Vamos a hacer más cosas en la que viene. Gracias.